Tenemos en la línea a José Medina Morales, el presidente de Coparmex. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carmen, qué gusto saludarte. Oye, Pepe, continuamos con el tema del agua, que es muy preocupante. Ustedes hoy en Coparmex hablaban de la necesidad de que se modifique la ley. Y yo digo, bueno, sí, que se modifique la ley, pero pues ahorita que platicábamos con José Luis Luege, pues el problema es que él decía que se ya declare como una emergencia, ya el Fondeña no existe, pero hay que hacer algo, porque esto, modificar la ley, de que se modifique, de aquí que la apruebe el Congreso, que se tengan los votos, sería un proceso más complicado y esto es urgente. Sí, sin duda coincidimos con el Luege en la necesidad de declarar crisis por la situación del agua. Desde luego que el planteamiento que hacemos de modificar la Ley General de Aguas, la Ley Nacional de Aguas, pues tiene que ver con cómo resolver el tema de que el 70% del agua se lo lleva la agricultura y el camino es que se tecnifique, pero el problema es que la Ley Nacional de Aguas asigna a los predios una cierta cantidad de aguas y el valor de los predios tiene que ver con esa cantidad de aguas que tienen derecho, pero que si no la utilizan se las quitan. Entonces no podremos resolver en el largo plazo si creo que te perdimos. Lo primero es generar una alerta, declarar que es una emergencia, una crisis del agua, porque esto pues ya está pasando por todo el país y no se está haciendo nada. La fecha de llegar al día cero se nos acerca, entonces decidimos que de la verdad estamos ya en medio de una crisis del agua. Claro, en ese sentido, José Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Bueno, estamos teniendo un poquito de dificultad con tu comunicación. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación, porque es muy importante lo que nos estás comentando. Ya el equipo de producción está trabajando, pero por lo pronto José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, coincide con lo que nos dijo previamente el exdirector de Conagua, en el sentido de que es necesario que el gobierno mexicano, el gobierno de la ciudad, hagan la declaratoria de emergencia frente a esta crisis inminente de desabasto de agua. Están a los niveles críticos más bajos que se han registrado en la historia las presas a nivel nacional, las presas del sistema que abastece de agua a la zona metropolitana de la Ciudad de México, a los municipios aledaños a la Ciudad de México. Nos decía hace un momento José Luis Luege que los principales municipios del Estado de México que se verán gravemente afectados a partir de abril serían los municipios de Atizapán, de Naucalpan y de Izcalli, en la medida en que pues el sistema Cutzamala se está viendo seriamente afectado y la sobreexplotación de los pozos ha sido pues durante los últimos años extraordinaria, y en esa medida pues está pidiendo que haya cambios. Ya tenemos otra vez en la línea a el presidente de la Coparmex, José Medina Mora. José, te interrumpimos, nos estabas diciendo que es necesario que se haga la declaratoria de emergencia frente a la crisis inminente de agua. Sí, ese sería el primer paso, hacer conciencia que estamos ya en medio de una crisis y hay que declararla como tal. Estamos cerca de que si no declaramos la crisis del agua, podremos llegar al día cero en donde ya no tengamos esa agua, y es mucho lo que tenemos que hacer, que se puede hacer precisamente para prevenirlo. Hola, José Yuste, Pepe, qué gusto. Oye, con la declaratoria de emergencia, ¿qué se podría atonar? Obviamente recursos, pero tendría que ser en base a una política ya integral, más sustentable del agua. Sí, sin duda, hay mucho que se tiene que hacer, una parte orientada a lo que comentábamos de el campo, en donde se tiene que tecnificar la agricultura. Hay casos como el Distrito 01 de Aguascalientes que lo ha logrado, pero también un mejor uso de la parte urbana del agua, como se ha hecho en León, con la ciudad de León, con Iztapal, o se está haciendo en la ciudad de Aguascalientes, de tal manera que ahí tenemos 70% del uso del agua, 20% en la parte, o sea, 70% en la agricultura, 20%
en la parte del uso urbano. Entonces, orientarnos a esas dos áreas que son las que más consumen el agua, pero también lo que se puede hacer de prevención, de reciclaje, de mucho del agua que se pueda tratar y reciclar para el uso industrial, y desde luego lo que se puede hacer a nivel, digamos, de la ciudadanía en cada hogar, el cerrar la llave, el no regar, no lavar los automóviles con manguera, el poner una cubeta, el poder, digamos, mientras se enjabona, cerrar la llave. En fin, hay muchas acciones que se pueden tomar en distintas áreas, pero lo importante es eso primero, ser conscientes que estamos en una crisis ya por la falta de agua y declarar esa emergencia. Oye, y bueno, eso se refiere por lo que es el agua. Vamos a ver ahí qué pasa, porque pues esto, como tú dices, aprieta. En el caso de Monterrey, bueno, de Nuevo León, se llegó a un acuerdo importante con las empresas. Aquí, bueno, la declaratoria de emergencia tiene que ser por parte del gobierno, pero las empresas, porque esto no es un problema solo del Valle Metropolitano, de la Ciudad de México, sino desafortunadamente a nivel nacional. Muchos estados tienen crisis hídrica, ya no te estén desde el año pasado. Ahí las empresas, ¿cómo pueden ayudar? ¿Crear un fondo especial? O sea, ¿cuál sería la propuesta del sector privado para tratar de apoyar lo más que se pueda en esta coyuntura tan complicada? Sí, yo creo que el ejemplo de Monterrey, Mari Carmen, nos permite ver la mala gestión del agua que tenemos en el país. Por un lado, recordarás que estaban cerca de ese día cero, quedarse sin agua, cuando se hace, pues por parte de la industria, el ceder parte del agua que tiene la industria para la ciudad. Sin embargo, la industria solo tiene el 5% del agua, es decir, esto no lo puede resolver más que marginalmente. Sin embargo, después de que se hace ese acuerdo y que se decide hacer una fuerte inversión para llevar agua a la ciudad de Monterrey, a las 2 semanas se tiene que cancelar clases porque se inundó la ciudad. Es decir, sí tenemos pues mucha precipitación de agua que no sabemos cómo gestionarla. Pasó en Monterrey, pero pasa en Guadalajara cada año cuando es la temporada de lluvias, se inunda la ciudad, urge que se vaya el agua, pero después viene la temporada de secas que hace falta el agua. Es decir, no hemos tenido esa solución integral del agua. Desde luego, desde la iniciativa privada podemos apoyar como se hizo en Monterrey, pero es marginal lo que se puede hacer, dado que la industria utiliza solo el 5% del total del agua. O sea, no se podría resolver simplemente con el agua que usa la industria todas las necesidades, tanto de la agricultura como de los servicios urbanos en las ciudades, Maritana. Así es, efectivamente. José Medina Mora, presidente de Coparmex. Hemos escuchado cifras de los montos de inversión que se requerirían para remediar en el mediano y corto y largo plazos el problema del agua, no solamente en el área metropolitana de la Ciudad de México, sino en todo el país. Son cantidades extraordinarias. He escuchado algunas solamente para la zona metropolitana que van desde los 85,000, 90,000 millones de pesos anuales hasta otras que van a los 250,000 millones. ¿El gobierno puede solo con esas inversiones? ¿Tendría que participar la iniciativa privada? Bueno, digamos que sí es factible que participe la iniciativa privada y que haya estas asociaciones público-privadas en donde se pudiera hacer una concesión para poder hacer las inversiones que se requieren. La realidad es que pues no se ha invertido en las redes de agua, hay muchas fugas que no se han reparado, no se ha invertido en en la parte de reabastecer los pozos de absorción para que el agua a nivel freático se pueda recuperar, y con esto en los pozos, que es parte de lo que de alguna manera se surten las ciudades, puedan estar reabastecidos. Entonces va pasando el tiempo, al no hacerse estas inversiones, cada vez se desperdicia más agua, y en el crecimiento de la población pues cada vez somos más que requerimos esa agua. Por eso prácticas como la de la Ciudad de León, en donde hay la participación de la iniciativa privada, en donde a pesar de que se ha
duplicado la población de la ciudad de León, se utiliza ahora menos agua de la que se utilizaba hace algunos años, precisamente por este tratamiento y reuso del agua, que es algo de lo que tenemos que hacer pues en todas las ciudades, precisamente para tener esta agua disponible para los servicios urbanos, pero también que se pueda reciclar para el uso industrial. Oye, en el tema, ¿no temes que de repente digan, bueno, es que el agua se la están llevando refresqueras, cerveceras, en fin, tipo chivo expiatorio? Sí se ha argumentado eso. Se dice que es la industria la que es culpable de la falta de agua, pero cuando vemos las cifras, solo el 5% del agua se usa en la industria. Esto quiere decir que aún cuando no se utilizara nada, no se resolvería el problema. El principal problema está en la agricultura. El 70% del agua que se usa en la agricultura, desgraciadamente se tienen malas prácticas de inundar más que regar y de no ahorrar el agua, precisamente por el temor a que se pierda esa concesión del agua que tienen para la agricultura. También han crecido las manchas urbanas. Pepe, nos agarra la guillotina, ya sabes cómo es esto. Pepe Medina Mora, presidente de Coparmex, te agradecemos la entrevista como siempre. Gracias, muchas gracias, Pepe. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.